Oportunidad vamos a compartir este mensaje. Por título hemos puesto El precio de un alma. ¿Cuánto vale un alma? Tu alma, la mía, la de cualquier persona. Porque todo lo que tiene que ver con buscar a Dios, conocer más de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, todo tiene que ver con nuestras almas. Dios no quiere que se pierdan, pero está el peligro de que se pierdan. Entonces es tan importante para cada persona, ya sea que está en los caminos del Señor o que cree que no hay nada que hacer, que todo lo que haga estará bien. Dios dice en su palabra que el ser humano, Él lo hizo, que forma de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tres partes. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice la palabra. El cuerpo vuelve a la tierra de donde era y algún día será resucitado. Pero el alma va a uno de dos lugares. No tres, no cinco, dos lugares. Infierno o cielo, dice la palabra de Dios. Entonces, el alma del ser humano es tan importante que la Biblia dice que Dios ha tomado una acción tan impresionante, increíble, de venir a la tierra para buscar las almas de los seres humanos que no se pierdan, salvarnos. Veamos qué dice la palabra. Voy a comenzar en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Pido el favor que me acompañe allí. Ezequiel 18, versículo 1. Dice el Señor: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Había un refrán, producto de lo que dice el Señor en los 10 mandamientos, que cuando los padres ofenden a Dios en levantando ídolos, provocan el celo de Dios. Eso está en Éxodo 20, en Deuteronomio 5. Provocan el celo de Dios y dice Dios que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y el pueblo de Israel, de alguna manera, cuando le iba mal, decía: oh, es porque mi papá pecó contra Jehová. Es porque mi abuelo hizo lo malo delante de Dios. Y echaban la culpa a los antepasados y Dios los está confrontando a ellos. Ellos son los responsables. Dios dice aquí: no lo tendrán que decir más, porque el alma que peque, esa es la que va a morir. No va a morir uno por otro, sino quien pecare. Más adelante, en el versículo 20, dice similar. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Verso siguiente: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y verso 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Paremos allí. Dios dice aquí ahora que si una persona ha estado haciendo lo indebido, pecando, pues tiene una sentencia contra su propia alma, va a morir. Pero Dios no quiere que muera. Y eso es lo maravilloso, que merece morir, pero Dios no quiere que muera. Entonces Dios actúa a favor de esa persona. Pero Él aquí
pone una condición. Dice, si dejare ese mal camino, si se arrepintiere, va a vivir. Si hace lo que debió haber hecho antes, obedecer al Señor, ser fiel a su palabra, vivir una vida recta delante del Señor. Dice, por esas cosas que hace, entonces ya no va a morir, sino que va a vivir. Dios una y otra vez nos dice que cada persona es responsable de sus pecados o de sus obras que haga delante de Dios en la tierra. Cada persona. Nadie se va a escapar de Dios. Llegará el día cuando todo ser humano tendrá que dar cuentas delante de Dios. Llegará el día. La Biblia dice que todos los que vivieron en la tierra, todos los muertos serán resucitados y serán presentados delante de Dios, y allá se les pedirá cuentas de todo lo que hizo en la tierra. Y entonces aquellos que pasaron esta vida y no tuvieron salvación y se fueron perdidos, serán para siempre expulsados de la presencia del Señor, en un lugar terrible que la Biblia llama lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Es terrible. Dios no quiere la muerte del impío, dice, sino que Él quiere que viva, pero para esto tiene que apartarse de sus malos caminos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envía mensajeros que le hable a los seres humanos para alertarles contra lo que puede venir a ellos mismos por causa de su manera de vivir. Mensajeros, una y otra vez Dios envía sus mensajeros. Y yo voy a ir en el libro de Mateo y voy a ver en varios capítulos referencias que Jesús hace al respecto del alma del ser humano y qué ha hecho Dios para que nosotros pudiéramos recibir la gracia, la salvación y que nuestra alma no se pierda. Vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo 3, el versículo 1. Aquí hay un mensajero llamado Juan el Bautista. Veamos qué dice la palabra que era la predicación de Juan. Dice Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Paremos un rato. El mensaje de él era en versículo 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos significa: dese cuenta de que lo que usted ha hecho delante de Dios ha sido muy malo, y eso le puede provocar la muerte eterna, la perdición eterna. Eso le puede provocar que usted pase toda la eternidad en sufrimiento. Arrepiéntase, reconozca que lo hizo malo delante de Dios, pídale perdón a Dios y decida apartarse de esa manera de vivir. Eso es arrepentirse. Dice: arrepiéntanse. Dice el versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque los fariseos y saduceos conocían la ley, pero no la aplicaban. Enseñaban a otros, pero ellos mismos no se ajustaban a lo que Dios decía. Eran hipócritas. Y aquí les dice Juan el Bautista: generación de víboras. Les pide que hagan obras dignas de arrepentimiento.
Una cosa es decir y otra cosa es demostrarlo. Dios conoce el corazón de cada persona. Personas que viven diciendo que son, pero sus hechos hablan diferente. No es lo que está diciendo, es hipócrita y Dios le conoce. A Dios nadie le engaña. Dice la palabra que a Juan el Bautista lo apresaron y también él murió. No voy a entrar en esa historia, sino que voy al capítulo 4 de Mateo, versículo 12, porque Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista no quería, pero Jesús le dijo, hagámoslo para cumplir con todo lo que Dios ha mandado, toda justicia. Y ahora dice aquí, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Si hay algo que el ser humano debe escuchar hoy día es arrepiéntete de tu vida de pecado delante de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a ti y te está dando la oportunidad de que todo se arregle en tu vida, de que comiences de nuevo, de que ahora tengas la gracia, el perdón, la dirección de Dios. Pero hay un requisito inicial, arrepentíos. Si una persona se autojustifica y no cree que debe arrepentirse de algo, esa persona se está dañando a sí misma. Está rechazando lo que Dios está proveyendo para su propio beneficio. Dios no quiere que se pierda, pero esa persona es terca, no se quiere arrepentir. Le ha gustado estar en ese camino de pecado, aunque Dios dice que no debía hacerlo y lo sigue haciendo. Jesús dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Paremos allí. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro y su hermano? Les haré pescadores de hombres. ¿Qué significa pescar hombres? Pescar las almas de los hombres. De alguna manera rescatar esas almas que están perdidas en un mundo de pecado, las rescata. Les haré pescadores de hombres. Jesús está ahora llamando a estas personas que no se imaginaban que Dios podía usarlos a ellos para esta misión tan importante de ir en pos de las almas que están perdidas. Y Jesús los llama y ellos inmediatamente le siguieron. Dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Tomaron en serio el llamado. De las cosas que Jesús les enseña a ellos es que para poder pescar las almas de los hombres y rescatarlos, que sean salvos, que no se pierdan, que puedan venir al arrepentimiento para que obtengan el perdón de pecados, no es muy fácil. Requiere entrega total, requiere sacrificio, requiere aún una disposición a morir por causa del llamado. Y ellos tienen que aceptarlo. Requiere también una disposición a vivir no de manera hipócrita, sino como Dios manda, para que los demás vean que estás hablando en serio y que crees lo que dice la palabra.
Dentro de lo que él le dijo, voy al capítulo 5, versículo 10. Jesús está entrenando a sus discípulos y le dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estos estaban anteriormente sin ningún tipo de persecución. Estaban trabajando, eran pescadores, estaban haciendo lo que se debe hacer. Dice la palabra que ellos entonces ahora reciben de parte del Señor algo, una palabra que los puede sorprender. Los pueden perseguir, pueden mentir diciendo cosas de ustedes, pero bienaventurados ustedes. ¿Por qué? Porque así pasó con los profetas anteriormente. Entonces, hermanos queridos, repito, deja el ruido, ellos van a resolver. Amén. Repito, los discípulos ahora, que anteriormente estaban, en sus afanes diarios, haciendo su tarea, trabajando para obtener el sustento diario, como fuera, ahora Jesús les hace un llamamiento, y el llamamiento no incluye un bienestar, ahora va a estar mejor que antes. Le está diciendo, puede venir persecución, bienaventurado serás cuando sufras esa persecución. Pueden hacer cosas contra ti, dice, vituperarte, perseguirte, pero no tengas temor, eres bienaventurado por causa de que estás obedeciendo a Cristo y hay un galardón en los cielos para ti. Eres bienaventurado. Si una persona está sirviendo al Señor porque ha tomado en serio el llamado que Cristo le ha hecho, no debe tener temor a lo que venga. Más bien disponte a seguir adelante sirviendo a Cristo, que Él tiene control de todo. Pero algo más le dijo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús le dice a los apóstoles, a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ustedes tienen una gran responsabilidad delante de los que están perdidos, porque ellos los van a mirar a ustedes. Ellos están en tinieblas y ustedes están encendidos. Ellos deben ver la luz de ustedes por medio de las buenas obras que ustedes hacen, y ellos entonces van a glorificar a Dios. De alguna manera, ese testimonio va a servir para que aquellos que están en tinieblas puedan venir a la luz que Cristo es y ofrece a las personas. Puedan venir a un conocimiento verdadero de lo que deben hacer para que al final sus almas no se pierdan. Ellos tienen una gran responsabilidad, ser sal y ser luz. Y ellos somos nosotros. Nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de andar en el mundo como ejemplo de vida a aquellos que no conocen de Cristo, para que ellos vean nuestras obras que son correctas delante de Dios y puedan entonces aceptar el mensaje y recibir la gracia y el perdón de parte de Dios, y entonces ellos van a glorificar también al Padre que está en los cielos. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Tú y yo que hemos
venido a Cristo, Dios espera que mantengamos un buen testimonio en la sociedad. ¿Lo estaremos haciendo? ¿O en alguna manera hay fallas? Si hay fallas, hay que tomar correctivos, porque con Dios no se juega. Lo de Dios es recto, es correcto, es todo como Él manda. Nosotros, quizás cualquier persona se deja desviar. Tenga cuidado, hermano, hermana. Dios espera que tu testimonio y el mío sirva para que otros puedan venir a los pies de Cristo, no para que sean estorbo, piedras de tropiezo, sino que sean más bien ejemplo para otros puedan seguir. Voy a otro capítulo, al capítulo 10 de Mateo, versículo 27. Jesús dice lo siguiente a los discípulos. Le dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está diciendo aquí que las palabras que han escuchado, Jesús está de noche hablando con ellos, esa que le llama las tinieblas de la noche. Jesús les está enseñando, dice: eso que ustedes me escuchan, proclámenlo en las azoteas, que los escuchen todo el mundo. Lo que ustedes están escuchando aquí en tinieblas, díganlo a la luz del día, que otros también sepan lo que ustedes están aprendiendo. Y no tengan miedo. Ese no temáis a los que pueden matar solo el cuerpo. No tengas temor a que te maten. Otra vez, son discípulos que anteriormente vivían una vida diferente a lo que ahora les ha tocado. Y ellos podrían, cuando les hablan de que te van a perseguir y hasta te podrían matar, cualquiera dice escapa por su vida y puede dejar a un lado el llamado. Dios dice: no tengas temor. No tengas temor ni siquiera a la muerte. Más bien ten temor a Dios, que es que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Esa palabra que dice puede destruir es la palabra apalimi, que lo que significa es hacer perder. Es la misma palabra que la Biblia usa cuando habla de la oveja que se perdió, y el Señor dice: el pastor se le perdió una y dejó las 99. Usa la misma palabra, se extravió. Está hablando de almas que están extraviadas en la tierra, almas que están perdidas en la tierra, pero que si no logran llegar a donde deben venir, al camino de Dios, entonces sí se van a perder para siempre en el infierno. Y su cuerpo también será resucitado y echado al infierno, dice la palabra, que es la muerte segunda. Aquí Jesús dice: el alma puede ir al infierno. Y por eso es que es tan importante que conozcamos cuál es el precio que tiene el alma. ¿Cómo se puede entonces evitar que el alma de una persona sea echada al infierno? ¿Qué dice el Señor? Vaya al capítulo 16, por favor, de Mateo, versículo 24. Después que Jesús ha dado una explicación a sus discípulos de lo que va a padecer él mismo, y que Pedro dice unas palabras, Jesús dice esto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esa palabra perdiere su alma está hablando de hacer cosas que van en perjuicio de su alma. Personas que actúan y están afectando su propia alma para mal.
Dice, ¿qué recompensa podrás dar por tu alma? ¿Cuánto vale? ¿Qué le puedes dar a Dios para que evite entonces ese castigo? No hay nada en la tierra a nivel natural que pueda ser suficiente para poder comprar tu alma y la mía. El alma de cada ser humano es demasiado valiosa que no existe en la tierra nada que la pueda comprar a nivel natural. Solamente la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que vino a la tierra, vivió la vida perfecta que el Padre esperaba y se hizo entonces sustituto de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y transgresiones. De manera que cualquier persona que venga a Él, crea en Él y acepte lo que Él está ofreciendo, esa persona entonces, Jesús compra su alma con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, y ahora esa alma es de Dios. Lo único que puede comprar tu alma y la mía es la sangre de Cristo, el precio pagado en la cruz del Calvario, es lo único. Pero después no hay más nada aquí en la tierra. Aleluya. Dice Jesús, ¿qué puede pagar el hombre? Dice, ¿con qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Qué triste es ver cantidades de personas hoy día que tienen en poco estas palabras, o quizá ni conocen que Jesús dijo eso, porque nadie les ha dicho. Y están viviendo unas vidas totalmente fuera de la voluntad de Dios, haciendo y deshaciendo, según a ellos les parece que está bien. Están viviendo vidas, como dice, de mal en peor yendo, engañando y siendo engañados. Vidas tristes, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Solamente tratando de conseguir más, solamente de obtener mejores posiciones, mejores beneficios, todo lo que queda en la tierra. Porque cuando se vaya todo se deja aquí en la tierra. Qué triste que no piensan que tienen un alma que deben procurar por todos los medios que no se pierda, que no sea echada en el infierno. Recuerda lo que hablábamos en Ezequiel, dice la palabra, Dios no quiere la muerte del impío, pero el impío debe arrepentirse de sus impiedades y dejar ese camino para poder entonces recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios. Cada uno de nosotros debe saber esto. Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre va a venir. Llegará el día cuando Jesús venga por su iglesia, y aquellos que han estado trabajando para Él, que se han esforzado, que han hecho lo que se les ha mandado, Jesús viene con premio, con galardón. Jesús viene para decirnos a nosotros que estuvo bien hecho lo que hicimos. Viene la hora, se acerca la hora cuando el Señor viene por su pueblo. ¿Estaremos listos? Quiera Dios que sí, que estemos preparados. Pero recuerda esto. El alma de cualquier persona que tú ves en la calle tiene un valor que solamente se puede comprar con lo que Jesús ha provisto, su propia sangre. Cada alma está perdida, extraviada, prácticamente sin esperanza si no hay alguien que se le acerca, sin importar que le persigan o que le amenacen de muerte, sin importar nada. Quiere llevarle el mensaje que puede hacer que reaccione y su alma entonces sea rescatada. Dios quiere rescatar las almas, pero Dios busca personas, designa personas, busca mensajeros. En la tierra está buscando personas para enviar, como Jesús fue a buscar a esos que estaban pescando y le dijo, no más pescar ese tipo de peces, ahora ustedes serán pescadores de hombres. Les va a enseñar lo que significa pescar a las personas para bien, sacarlos del mar de la inmundicia y de la desesperación y traerlos entonces al verdadero lugar que Dios quiere que estén. Servidores está buscando el Señor,
Personas que se dispongan, que digan, sí, Señor, yo quiero ser usado por ti. Quiero hablar, Señor, pon palabras en mí. Dios está buscando personas así. Más adelante, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 11, Jesús dice aquí el por qué Él vino a la tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús es venir y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El alma de los seres humanos por el pecado. Y Jesús vino ahora a salvar a las personas que estaban extraviadas, perdidas. Es la misma palabra apálimi, como la oveja perdida, que hay que buscarla y traerla. Pero para buscarla hay que disponerse aún a morir en la tarea. Y para traerla hay que dar un buen testimonio que la persona pueda ver y seguir. Entonces, son requisitos para los creyentes. Dice el versículo 12, ¿qué os parece, dice el Señor, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es tremendo. Dios me mostraba esta mañana con respecto a ese versículo lo que dice en el libro de Hebreos 2, que por causa de tiempo no voy a ir allá, pero dice que Jesús se hizo hombre para rescatar la descendencia de Abraham y no se hizo ángel para rescatar a los ángeles caídos. Da a entender que Jesús viene aquí a la tierra buscando las almas de los seres humanos porque es tan valiosa para Dios cada alma. Él viene a eso. Dice, cuando encuentra una, hay regocijo en el cielo. La Biblia dice que los ángeles de Dios se regocijan cada vez que un pecador en la tierra se arrepiente y acepta la salvación y acepta lo que Dios ha provisto. Cada vez, el día que tú entendiste que necesitabas de Cristo y pusiste tu vida en sus manos y dijiste, Señor, perdóname, recibo tu gracia, me arrepiento de lo que he hecho. Perdóname, Dios, acéptame como tu hijo o hija. Ese día cuando lo hiciste de todo corazón, en el cielo hubo un estallido de alegría en los ángeles que están allá. Pero así Dios espera que haya con otras personas, con más personas. Los seres humanos de alguna manera tenemos que darnos cuenta que Dios nos necesita. Que Dios espera utilizar nuestras vidas. Que Dios está buscando obreros en la tierra, personas que no ponen excusas, que si te amenazan, eso no es excusa para no seguir. Si están persiguiéndote, eso no es excusa para no seguir. Si las cosas no están saliendo muy bien como quisiera, eso no es excusa para no seguir. Jesús dijo una vez, el que poniendo la mano en el arado mira atrás, no es digno de él. Son personas decisivas. Son personas que dicen, Dios, gracias por rescatar mi vida y por quererla usar ahora para tu gloria. Aquí estoy, Señor. Dios está buscando gente así. El galardón viene, la recompensa es real, pero el sacrificio aquí en la tierra también es real. ¿Estaremos todos dispuestos a servir al Señor aún con estas cosas que nos dice? De que puede ser que haya persecución, aún muerte. Dice, no tengas miedo al que solo puede matar el cuerpo. Quiera Dios que sí, hermanos. Nuestra oración es que Dios traiga valentía a la iglesia, de nuevo, firmeza, convicción. Algo tan fuerte que de alguna manera u otra los que no creen tengan que creer por el testimonio de vida que nosotros tengamos.
de alguna manera Dios use nuestra luz que nos ha encendido para que los que están en tinieblas puedan ver lo que nosotros hacemos y alaben y glorifiquen también a Dios. Tenemos que disponernos, hermanos queridos. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan. Voy a ir ahora allí, al capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? A salvar lo que se había perdido, a buscar aquello que ya se había extraviado. Aquí explica la palabra en lo que personas definen el versículo que resume la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el que no recibe su gracia se perdió. Pero Dios no quiere que se pierda. Dios ha hecho lo que se debe hacer. No había manera en la tierra que alguien pudiera hacerlo. Dios mismo vino, tomó Él la iniciativa. Dios Hijo vino a la tierra, se encarnó, se hizo hombre, habitó entre los hombres, vivió de manera perfecta y luego entregó su vida como propiciación, como intercambio, de manera que el Padre la aceptó. Y aquellos que merecen la muerte, cuando se acogen a la gracia que por medio del Hijo tenemos, Dios le da vida, vida eterna. Ya no hay condenación para esas personas. No hay temor en el más allá a lo que vaya a venir, porque ahora están protegidos en Dios. Dice aquí el verso 18, pero el que en Él, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y la luz que está en el mundo es cada creyente verdadero que da un testimonio correcto a aquellos que están en tinieblas. Y ellos rechazan ese testimonio, rechazan esas enseñanzas, rechazan esa palabra, quedan automáticamente condenados. Sus obras son malas y rechazaron el favor de Dios que había enviado por medio de ese mensajero. Rechazaron lo que Cristo está ofreciendo. Es Cristo el que da la salvación, pero es Cristo que usa a las personas que son parte de su cuerpo en la tierra para que lleven el conocimiento de lo que Él ha hecho y que Dios les ama. Y muchas personas, cuando les hablan de que Dios va a juzgar y los que se pierden serán lanzados al lago de fuego, dicen: ¿qué Dios de amor es que predicas, que manda gente al infierno? Porque no quieren aceptar que Dios de tal manera amó al hombre, al mundo, que envió a su Hijo para que nadie se perdiera. Ya no es Dios que quiera echarlos, es que las personas se están autocondenando por causa de su rebeldía, de su incredulidad, de que no quieren dejar esas tinieblas. Usted dirá: se le hizo todo lo que tenía que hacer, le habló la palabra correcta, le dio el testimonio correcto, no quiso cambiar. Todavía queda, mientras está viviendo, una opción: oración. Padre, ten misericordia. Envíale a alguien más que le hable. No lo lleves todavía. Hay una oración, un gemir. Porque cada persona que ha recibido el amor de Dios, que ha recibido el perdón de Dios, vive agradecida esa persona y quiere que otros reciban lo mismo y no quiere que nadie se pierda. Tiene igual que el corazón de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. Así un verdadero creyente predica. No te quieren escuchar, pero como quiera predica. Te quieren
perseguir, se ríen de ti, como quiera sigues predicando, porque si mueren en esa condición ya no hay remedio. Es terrible esto, hermanos. Entonces aquí vemos muchas personas han tenido el testimonio correcto, han recibido la palabra correcta y tendrán que dar cuentas a Dios aquel día por el rechazo que han hecho. Quiera Dios que no haya nadie aquí que rechace a Cristo, que nadie rechace el mensaje del evangelio, que son las buenas noticias. ¿Qué pasa con aquellos? Hay personas que se les olvida que son enviados por Cristo a predicar y hasta se enojan si les rechazan. Y en lugar de pedir bendición, piden otras cosas para esos que no les aceptan. ¿Qué dice el Señor al respecto? Voy a ver en una porción en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, el versículo 51, algo que pasó, dice aquí, Lucas 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Que no hayan evangelistas así, pero ellos eran fuertes. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús tuvo que reprenderlos. No le ores a Dios que castigue a un impío porque no te quiso escuchar, más bien te va a amonestar a ti. Dale un buen testimonio a los impíos, a los que están en tinieblas. Recuerda, la Biblia dice que los que están en tinieblas, Satanás, el príncipe de las tinieblas, les ha cegado el entendimiento para que no les ilumine, que no vean la luz de la gloria de Cristo. Entonces hay una lucha allí espiritual por las almas de los seres humanos. Y nosotros, si somos de Dios, estaremos haciendo todo lo necesario para que las personas vengan a Cristo y sus almas sean salvadas. Tenemos que hacerlo, hermanos. Déjame decirte, tú tienes tu alma en las manos del Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos conoces que no lo tienen? ¿Cuántos conoces que si murieran hoy se perdieron? Si tienes el amor de Cristo en tu corazón, no vas a decir que se lo merecen. No lo vas a decir. Porque igual nosotros, ninguno merece ese perdón que Dios nos ha dado. Pero Dios quiere que nosotros seamos sensibles y que no haya excusa de un incrédulo que nos detenga de predicar la palabra. Que no haya excusa. Veamos cómo dice rápidamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo dice, él no se avergüenza de predicar el evangelio. El evangelio es todo lo que estamos hablando. La condición en que está el hombre sin Cristo, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para acercarnos a Él y lo que el hombre después que recibe a Cristo debe hacer para mantenerse en los caminos del Señor. El evangelio completo. Dice aquí, el evangelio tiene poder de Dios.
Es poder para cambiar, es poder para salvar, es poder para transformar a todo el que crea. No importa la raza, no importa quién sea. Dice el judío o el griego, todo el mundo puede tener la salvación. Dice también que se revela por fe y para fe. Dios imparte fe para que las personas entonces crean y esas personas puedan seguir viviendo por fe. Por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Y para poder ser justo hay que ser primero justificado por Dios. Debe ser Dios que nos declare justos porque ya no debemos nada. Ya alguien pagó la cuenta que debíamos y ese alguien es Jesucristo. Y Dios dice, ahora eres justo, justificado en Cristo por la sangre que Él derramó. El justo vivirá por fe, no por vista. Y ahora hay una enseñanza de cómo Dios nos enseña a vivir por fe. Cómo Dios revela que Él está en control de todo. Por eso es que si tú ves que algo no está funcionando bien, deja que Dios siga obrando. Llegará el momento en que verás la obra del Señor terminada y dirás, wow, gracias Dios por tu obra maravillosa. El justo por la fe vivirá. Vaya al capítulo 10 de Romanos, por favor. Aquí hay algo, habíamos leído en el libro de Ezequiel, que cuando un impío dejaba su camino de maldad y hacía todo aquello, entonces iba a vivir porque está cumpliendo. El apóstol Pablo luego decía, ¿quién puede vivir una vida sin fallar? Por eso es que personas que solamente se quedan en el Antiguo Testamento tratando de hacer las obras sin tomar en cuenta lo que Jesús ha hecho, no pueden agradar a Dios. De una u otra manera van a fallar. Entonces aquí el apóstol Pablo explica algo que tiene que ver con la fe en Cristo versus las obras de la ley. Aunque no voy a profundizar en esto, veamos qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y está hablando de la ley ceremonial, no está hablando de los 10 mandamientos, eso sigue vigente, no mates, no robes, no adulteres, todos los 10 mandamientos siguen vigentes. Pero la ley ceremonial, que había que matar un animalito y luego hacer una serie de cosas que Dios había mandado para limpiarlo, y eso era sombra de lo porvenir. Pero muchos se quedaron allí haciendo esas mismas prácticas y no reconocen que ya Cristo vino. Dios mismo vino a la tierra, se volvió el Cordero de Dios. Pagó el precio, su sangre preciosa fue derramada y esa sangre tiene poder para limpiar, para perdonar pecados. La rechazan, dice Pablo, no tienen ciencia. Dicen que conocen la ley, pero no la comprenden, no la aplican. Dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si creyeres,
que Jesucristo es el Señor del universo, el Kyrios, el que tiene el título más alto en todo el universo. Se lo dio el Padre mismo. Si tú crees eso, que no hay nadie en el universo que se pueda igualar a Jesucristo en autoridad, en poder, en todo. Si tú lo logras creer, y si logras creer también que Él vino a la tierra, tal como lo dice la palabra, y murió por tus pecados y los míos y los de toda la humanidad, pero que la muerte no pudo con Él. Él resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Si tú lo logras creer, lo confiesas que lo crees, lo dices a los demás, lo comunicas, dice, tienes la salvación. Dios te justifica, Dios te hace suyo. Dios dice, eso era lo que quería, hay fiesta en el cielo por tu causa. ¿Por qué? Porque ahora eres de Dios. Pero recuerda, otros necesitan lo que ya tú tienes. Por eso sigue diciendo, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Dice, Él es rico para con todos los que le invocan. Los cristianos le invocamos. ¿Qué tal con los que no son cristianos? Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está, están perdidos. Si alguien no va y les predica, no pueden escuchar de Cristo y por lo menos tener la opción para creer o no. Por eso es que la responsabilidad de nosotros los creyentes delante de Dios es tan grande que las vidas de tantos seres humanos están allí a nuestro alrededor en un hilo, perdiéndose, pero a punto de salvación si tenemos el coraje, tenemos la valentía de decirle, necesitas de Dios, necesitas de Cristo. Cristo te ama a ti también. Todo eso que haces ofende a Dios, pero Dios no te quiere condenar, Dios te quiere salvar. Y le explicas el evangelio. ¿Cómo creerán si no han oído de Cristo? ¿Cómo van a oír de Cristo si nadie les predica? Dice entonces el verso siguiente, 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Solo que ya Cristo nos envió. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es ¿por qué? El oír. No oír cualquier historia, oír la palabra de Dios. Si tú estás hablando con alguien y te pones a buscar maneras de hablarle por fin de Cristo y te vas lejos, perdiste tu tiempo. Mientras más pronto, mejor habla la palabra. La palabra es lo que produce fe. La historia de una persona o de una noticia, eso no produce fe. La palabra produce fe. El evangelio produce fe. Y la fe es necesaria para salvación, para poder creer en Cristo. Entonces, hermanos queridos, prediquemos de Cristo, hablemos de Cristo, cuidemos nuestras vidas. Recuerda, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuidado con el testimonio, mucho cuidado, porque los que están en las tinieblas están mirando el testimonio nuestro. No hay un creyente que pase desapercibido, porque no se enciende una luz para esconderla. Dios te encendió y ahora todo el mundo te está viendo, quiéralo o no quieras. Si tú no estás dando buen testimonio en el trabajo, en la calle, en el vecindario, no creas que las personas dirán, oh, es que él es igual que yo. No, dice, y eso que dice que es cristiano.
y eso que dice que es creyente, y eso que dice que va a la iglesia, y empiezan a acusarte, porque estamos de alguna manera siendo expuestos. Dios nos tiene en el mundo como luces, iluminando a los que están en tinieblas. Voy a terminar con lo que nos dice el apóstol Pedro en su en su primera carta, el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Escuche bien, es un ruego. Es un ruego que nos abstengamos de esos deseos carnales. Hay deseos en el cuerpo de las personas, deseos en la mente que vienen, que te quieren llevar a pecar. Dice, no lo hagas, abstente, niégate a complacer esos deseos. Esos deseos están batallando contra tu propia alma. Batallando. No hay tal cosa como decir soy libre en Cristo para hacer lo que quiera. No. Soy libre en Cristo para no pecar. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Sobre los que están en las tinieblas, el pecado los lleva como marionetas. Sobre ti no. Ya tú puedes resistir y decir, no lo voy a hacer. ¿Cómo resiste? Te has negado a ti mismo. Reconoce, como dice Pedro, somos peregrinos en esta tierra, extranjeros. No somos de este mundo, somos del cielo viviendo en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos peregrinos aquí, vamos de paso. Y si vas de paso, no te contamines con lo que puede afectarte luego, más adelante. Dice así el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo dice la palabra que debemos mantenernos? Viviendo correctamente entre los gentiles. Termino en el capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice otra vez, recuerda, tú eres de Dios porque Jesús pagó por ti, derramó su sangre. El Cordero de Dios fue inmolado para que tú puedas ser liberado, para que tú puedas recibir esa salvación, para que tu alma, que es tan preciosa, no se pierda, para que puedas vivir con Dios eternamente en el cielo. Es tan valioso, pero dice, recuerda, quien te llamó es santo y te ordena, sed santo porque yo soy santo. Y mientras estás aquí en la tierra, vive con temor de Dios. No hagas nada que ofenda a Dios. No hagas nada que traiga mal testimonio. No hagas nada que signifique tropiezo para los incrédulos. Vive con el temor de Dios, guardándote para Él, y verás que el Señor te levanta. El Señor te recompensará. Jesús dijo que venía luego para dar a cada uno según sus obras. Que lo que nos dé a nosotros sea un regalo, sea un gran galardón y no que sea algo, un castigo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. El precio de tu alma. ¿Quieres colaborar con Dios para que tu alma siga siempre
en esa dirección que Dios quiere, que cuando te mande a buscar, tu alma va a su presencia, no que te rechace. Ahí está todo. Dios no quiere la muerte del impío, pero pide que se arrepiente. Y como dijo Juan el Bautista, que dé fruto de arrepentimiento, que no fue una hipocresía más. Y que se disponga a servir al Señor para que también haga que otros puedan venir al camino verdadero y entonces reciba la recompensa. Es glorioso el plan de Dios. Es el evangelio de Dios. Y el evangelio tiene poder de Dios para salvación. Predícalo y verás. Créelo y verás lo que hace en ti. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios si hay alguien que deba pedir perdón por su vida, sus pecados, sus inmundicias, todo lo que has hecho que ha ofendido a Dios y tu vida está marcada hacia la perdición. Pero no tiene que llegar hasta la perdición porque ya estás aquí y Dios te ha hablado hoy. Dios te ha mostrado que hay una alternativa, que es Cristo. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nadie te va a obligar, nadie te puede forzar, porque es tu alma la que está en juego. Cada uno cuida la suya y ayuda a cuidar otras, pero hay que cuidar cada uno la suya. Pídele perdón a Dios con tus propias palabras. Dile: Dios, perdóname eso que hice, esa manera de vivir, esas palabras que has dicho. Pídele perdón a Dios. Pídele que te limpie tu alma con la sangre de Cristo. Pídele al Señor que te acepte como su hijo o su hija, que te arrepientes de haber vivido apartada de su voluntad. Hazlo ahora y Dios te está escuchando. Recibe entonces su gracia, su perdón. Recibe su Espíritu Santo que viene a ti. El Espíritu de santidad comienza a obrar en ti y te hará entonces entender mejor el camino de salvación para que puedas explicarlo a otros también. Si has estado dudando del llamado de Dios y Dios te está mostrando que Él te está diciendo: habla a otros. No tengas temor, ni siquiera a los que matan el cuerpo, y has estado allí resbalando, no sigas en esa condición. Responde al llamado, que Dios tiene un galardón, una recompensa para ti. Bienaventurado eres si sufres persecución por causa de Cristo, dijo el Señor. Y hermano, hermana, Dios estará contigo en todo lugar que vayas, hablando su palabra. Recuerda, tu alma es muy valiosa, pero las almas de los demás también. Ayudemos para que ellos conozcan la verdad y sean salvos. Mientras presentamos esta canción al Señor, voy a llamar a los sugieres, por favor, porque vamos a celebrar la Santa Cena también hoy. Y los sugieres, mientras estamos declarando esta canción al Señor, ellos van a estar entregando el pan y el vino. Y pedimos el favor, hermano, hermana, que cuando recibas los elementos te quedes con ellos en tus manos, para que todos participemos al mismo tiempo de la Santa Cena, como nos manda la palabra, que nos esperemos unos a otros antes de comer la cena del Señor. Presentemos también esta canción con agradecimiento de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna.